Se pincha vena yugular y se va ocupando lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes, los que han donado sangre alguna vez han visto que la sangre va en una bolsita, que es la misma que ocupamos nosotros, y que esa sangre la van moviendo, ¿no? En una balanza, porque se tiene que ir mezclando con el anticoagulante. Entonces se pincha la vena yugular, la bolsa de sangre se coloca bajo, recuerda que el paciente está acostado acá, la bolsa se coloca abajo, para que por gravedad, la bolsa vaya cayendo. No obstante, a medida que va cayendo, ustedes tienen que irla moviendo para que se vaya homogenizando. ¿Y hasta cuándo voy a saber que le tengo que sacar sangre al perro? Hasta que la bolsa me pese los 450 gramos, que es equivalente a los 450 ml de sangre. Porque si yo no la tengo dentro de una balanza, arriba de una balanza, yo no puedo cachar cuándo cortar el llenado. ¿Me siguen? Por lo tanto, la voy colocando dentro de una balanza. Y cuando esta balanza, una pieza de cocina, lo que ustedes quieran, se ocupa, marque los 450 gramos, uno le dice a la persona que tiene ahí la aguja en la vena y se saca la aguja nomás, está llenada la bolsa, ya con el peso. Esta bolsa entonces hace 450 ml y 63 ml de ese anticoagulante que se llama con esa sigla, CPDA1, ¿ya? Es como el EDTA, pero otra sigla. Por eso que en los gatos no se ocupan las bolsas, se ocupa la jeringa, porque no se les puede sacar tanta sangre a un gato. Y la bolsa usted tampoco la puede llenar con menos sangre que la que tiene que llenar. ¿Cada cuánto puede dar sangre a un perro? Cada 4 semanas sin ningún problema. Ya, hagamos un break para... Con respecto al gato, se va a denominar esa sangre como sangre fresca. Se llama así por razón de obvio, está fresca y por lo tanto está recién sacada y es la sangre que se va a ocupar, ojalá, antes de 24 horas. Por lo tanto, como tiene todos los componentes de la sangre, encuadrado de color verde que está ahí puesto en la diapo, salen las indicaciones para ser ocupada esa sangre. No obstante, eso va a ir variando según cómo usted razona el caso clínico, porque ahí dice, por ejemplo, pacientes con intoxicación con warfarina, y la warfarina lo que provoca es una afección de los factores de coagulación. No obstante, si yo te pregunto entonces en un paciente que no tiene anemia, pero que está y que comió veneno para ratón, esto no sería el mejor hemodderivado, porque no tiene anemia y aquí le estamos dando el glóbulo rojo. Entonces un paciente que no tiene anemia, pero que comió veneno para ratón, este no sería el mejor sustituto, ¿ya? Y ojo que usted me diga para la prueba propia, pero que ahí sale warfarina, sí, pero estamos conversando de otro tipo, pues se entiende, ¿no? Si un paciente tiene intoxicación, perdón, no tiene anemia, no tiene hipovolemia y tiene una deficiencia, un aumento del TTPA, por ejemplo, no sería la mejor indicación. Yo le puedo preguntar, mire, tiene un paciente que tiene anemia y aumento del TT, ¿cuál sería el mejor hemodderivado a colocar? Y ahí lo jodí porque no sale en ningún lado eso, ¿no? Pero todavía está pensando en TT, que es lo que mide el TT. Entonces, eso es lo que tienen que ir manejando, ¿ya? Bueno, esta sangre, si usted no la ocupa dentro de 24 horas, no tiene para qué perderla, la va a guardar en el refrigerador y una vez que la guarda en el refrigerador se llama sangre entera, pero ya no es fresca, se llama almacenada. ¿Cuál es la diferencia de esa sangre almacenada con la fresca? Es que esta sangre almacenada ya perdió las plaquetas, no tiene plaqueta, y perdió los factores lábiles de la coagulación, no tiene factor 5, no tiene factor 8, ni tampoco tiene factor de von Willebrand. Por lo tanto, ahí tiene una chance de que esta sangre no se puede transfundir a enfermos trombocitopénicos, ni trombocitopáticos, ni pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Esta sangre se la podría transferir usted a un paciente que tiene intoxicación por veneno para ratón, por ejemplo, y que tiene anemia y tiene intoxicación con veneno para ratón. Si no tengo los factores de la coagulación. ¿En qué más? ¿Cuáles no tiene? Y tiene estos. Pero tienen los que afectan el veneno para ratón. Eso es lo que tiene que pensar. Esta sangre se la podría transfundir usted a un paciente que tiene TTPA alto y es un macho con hemofilia. No. Si usted tiene un paciente como la prueba 2, ¿se acuerda del San Bernardo con fibrinógeno?
y tiene anemia, un San Bernardo con deficiencia de fibrinógeno, ¿usted preferiría transfundirle esta sangre fresca o la sangre almacenada como primera opción? Tienen las dos ahí en la clínica y me tienen que coger el más óptimo y no perder recursos. ¿Cuál transfundiría? ¿Y por qué no el otro? Entonces me elige esta, ¿no? ¿Para qué me va a gastar una fresca? ¿Ya? A eso voy. Entonces tienen que plantearse todas esas situaciones porque de aquí yo le puedo hacer 30 preguntas para la prueba de esto. O sea, de esa forma se va a preguntar, ¿ya? Por algo se lo estoy diciendo. Ahora, acá dice insuficiencia hepática o renal. Lo mejor es transfundir sangre fresca, porque están todos los componentes, pero si no tuviera sangre fresca, usted puede transfundir sangre almacenada, pero siempre cuando tenga menos de 5 días de guardado. A eso se refiere ese 5 días. Porque la sangre almacenada va a durar en el refrigerador 28 a 35 días como máximo, guardadita. Después de los 30 días, la verdad que ya es preferible mejor botarla. A medida que usted más tiempo pase almacenada la sangre, acá se le van a ir muriendo los glóbulos rojos. Por razones obvias, son células vivas que se van a ir muriendo. Y cada vez que un glóbulo rojo se muere, produce amonio. Entonces, después de 5 días, donde ya se van muriendo glóbulos rojos importantes, esta bolsa, imagínese al día 20, está llena de amonio. Y si usted le pone una sangre llena de amonio a un paciente que ya tiene el amonio alto, con falla renal y hepática, se lo va a pitear. No, es lo óptimo, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es mejor? Colocarle a un perro con insuficiencia hepática o renal. Sangre fresca. O bien una almacenada de menos de 5 días. ¿Ya? Ya, ¿cuándo vamos a transfundir en caso de anemia? Cuando usted tenga una anemia aguda, que va a estar dada por esos hematocritos, ¿ya? O bien cuando usted tenga una anemia crónica, ¿cierto? Y todas las anemias crónicas o son con hematocritos de este porcentaje, ¿ya? Pero eso le puede causar enredo. Acuérdense que si usted tiene una hemorragia importante, el hematocrito te puede caer incluso bajo el 10 y usted lo puede confundir con una hemorragia crónica, ya desde el punto de vista de la clasificación del hematocrito. Pero las hemorragias crónicas se refieren básicamente entonces a las hemorragias que cursan con anemia sin hipovolemia, sin baja de volumen. Lo único que le falta a ustedes son glóbulos rojos. Si a usted le faltan solamente glóbulos rojos, me prefiero ocupar la sangre fresca, la almacenada u otro producto. No, ninguna de esas, otro producto. Si me faltan solamente glóbulos rojos, te lo acabo de decir. ¿Para qué me voy a meter sangre fresca que tengo glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación? Si te faltan solamente glóbulos rojos. ¿Para qué me voy a meter una sangre almacenada que tiene casi lo mismo que la fresca, menos las plaquetas y los factores lábiles, siendo que lo que me faltan es solamente el glóbulo rojo? ¿Qué es lo que me dirá colocar usted entonces? Solo glóbulo rojo. Esos solo glóbulos rojos, lo vamos a ver más adelante, se llaman células rojas empacadas. ¿Ya? En cambio, en una hemorragia aguda, si usted tiene una hemorragia aguda porque se cortó el dedo, porque tiene un problema de coagulación, porque tiene una insuficiencia hepática, imagínense la clase de hígado. El hígado no deja de utilizar los factores de coagulación, usted va a tener hemorragia, ¿no? ¿Qué le va a preferir administrar en un paciente con cirrosis hepática que tiene anemia y además tiene hemorragia y además tiene hipovolemia? ¿Sangre fresca o almacenada? Fresca. Fresca, ¿no? Ya, ¿qué administraría entonces en un paciente con anemia más hipovolemia? Sangre fresca, almacenada, célula roja empacada, de lo que llevamos hasta ahora. Fíjense lo que está ahora, anemia más hipovolemia. Anemia más déficit de factores de coagulación. Fresca. Anemia más trombocitopenia. Anemia con normovolemia y no existen otras deficiencias. Célula roja empacada. ¿Ya? Entonces, lo ideal siempre sería sangre fresca en vez de No, lo ideal es siempre dar lo que tú necesitas. Porque si tú tienes una deficiencia del factor 10, ¿para qué le voy a dar sangre fresca? ¿Para el almacenado? ¿Cachai? Porque la almacenada no tiene el factor 10. ¿Cachai? No, por ejemplo, deficiencia del factor 10, dije. ¿Sí? También digo, dale sangre almacenada, porque la almacenada tiene el factor 10 y lo que no tiene es el 5, el 8 ni el 9. Entonces dale almacenada, ¿para qué me voy a ocupar una fresca? A eso refiere. Ya, la administración de sangre entonces se tiene que ocupar con la bajada que tiene filtro, ¿ya?
llevar la temperatura de 37 grados, parece que está refrigerada, entonces no se le puede dar helada al paciente, se le coloca vía yugular o la vena de la yugular, la verdad que es más complicado, pero se le puede colocar en la vena en las manos, ¿cierto? La cefálica o dentro del hueso. No se mezcla con fluidos que tengan calcio como el lactato, sí lo puede mezclar usted con fisiológico. Y la transfusión no debe durar más de 4 horas por el riesgo de contaminación. La sangre es un caldo cultivo, así que la verdad que más de 4 horas, no. Imagínense 4 horas en un perro que tiene diarrea, que tiene una diarrea y se mancha la baja, no sirve. Entonces máximo 4 horas. ¿Cuánto le vamos a dar de sangre? Existe una fórmula que está ahí, pero que en la práctica la ocupamos así. 2 cc de sangre total, o sea, fresca o almacenada, ¿cierto? Aumentan el hematocrito del receptor en un 1%. ¿Ya? Entonces usted tiene que ponerse una idea. Por ejemplo, si tienen un perro de un hematocrito de un 15%, ¿le gustaría hacerle transfusión o no le hacen transfusión? Primero, con un 15%. Sí. ¿A cuánto lo quieren llevar a ese hematocrito para que el perro deje de tener anemia? ¿A un 40%? Ya sería lo ideal, ¿no? Pero ya sabemos que con un 30, 35 ese perro anda bien. ¿Cuánto le dije? ¿15? 15 para llevarlo a 30. ¿Cuánto falta? 15. El perro pesa 10 kilos. ¿Cuánta sangre le hay que administrar? 10 kilos. El perro pesa 10 kilos y necesitamos aumentar el 15%. ¿Cuánto hay que colocarle? 20. 60 ml. Lean la fórmula, o sea, lean eso. No vean la fórmula, lean lo que está en azul. Ahí está la respuesta. Entonces serían 20. Si son 10 kilos. El perro pesa 10 kilos, le tengo que aumentar el hematocrito en un 15%. ¿Cuánta sangre le tengo que dar? 200. 300. 300. Ya. ¿Cuánta sangre venía en la bolsa? ¿Cuánta sangre tiene una bolsa? 450. El perro necesita 300, ¿no? Entonces todavía tiene 150 más. Entonces en vez de llevarlo a 30, llévelo a 35 o llévelo a 40. ¿Se fijan? Esa es la idea. Ya, la velocidad no la voy a leer, está puesto ahí. Lo ideal es que como es un trasplante, aunque usted tenga pruebas de compatibilidad, la compatibilidad solamente se está midiendo células rojas, pero hay plaqueta, hay proteína, hay glóbulos blancos y esta puede darse esta reacción. Por lo tanto, la recomendación es goteo lento la primera media hora. Si no pasa nada en el paciente, usted va a aumentar la velocidad de fluido. Chicas, pero siempre goteo lento primero. Gota lenta la primera hora y usted va monitoreando al receptor si es que no tiene una reacción alérgica y de lo contrario va a ir aumentando, ¿cierto?, a 5 ml por kilo la primera hora o hora en general hasta 10, 15 comas. Teniendo en cuenta que una transfusión no puede durar más de 4 horas. Idealmente, a veces yo he visto transfusiones de 6 horas, ya da lo mismo, pero no esté un día entero transfundiendo al perro, eso bueno, tiene que ser por frecuencia cardíaca, toda la constante fisiológica, cualquier cosa que se altere previo o durante la transfusión más bien, es considerada una reacción de incompatibilidad. Los perros se pueden hinchar la cara, los gatos también, así como que si los picara una abeja, no porque lo pica una abeja, sino que están recibiendo antígenos distintos, pueden tener vómito, diarrea, convulsiones, de todo lo que usted se imagine puede tener un perro confundido. ¿Y el uso previo a la transfusión lo recomienda? Depende. Si las pruebas de compatibilidad te salen incompatibles, ¿Independiente de eso? no tiene fundamento. ¿Por qué voy a suprimir yo el sistema inmune si me dice que las pruebas son compatibles? Yo te voy a volver a hacer esa pregunta en un rato más. ¿Ya? Si no puedo identificar, realice la transfusión así de simple o debo hacer algo antes. ¿Qué es lo que debíamos hacer? ¿De acuerdo? A la segunda transfusión, si yo no tengo cómo saber la codificación, las pruebas de compatibilidad, que se denominan cross-matching, ¿ya? Deben realizarse siempre que exista algún riesgo de incompatibilidad. ¿Cuándo va a existir el riesgo de incompatibilidad? Cuando yo no sé si los perros son de A
1.1 positivo o negativo. ¿Sí? En todos los gatos que ya han recibido una transfusión previa o en todos los gatos desde la primera transfusión más bien, ¿no? Porque ellos tienen anticuerpos, ¿se acuerdan? Los perros no. En el caso de los perros, desde la segunda transfusión. O desde la primera, cuando son DA negativos. Que no puedo saber qué grupos son. ¿Cómo se hacen las pruebas? Existen dos pruebas. Una que se llama cross-matching o compatibilidad mayor, en donde usted va a pescar el plasma del receptor del perro que está en la jaula y lo va a mezclar con una gotita de sangre del donante, vale decir de la bolsa de sangre. La va a mezclar en un portaobjeto y la va a mirar al microscopio y lo que va a ver es eso. ¿Estamos? ¿Para volver atrás? Eso va a ver en el microscopio. Por lo tanto, re fácil hacerlo. ¿Qué es lo que está detectando acá? Comprueba si el plasma del receptor tiene anticuerpos contra lo que yo le voy a colocar. ¿Sí? Por lo tanto, si el cross matching mayor es positivo, me significa que el receptor me va a romper los glóbulos rojos de la bolsa. No le puedo colocar la sangre entonces, ¿no? ¿Sí? Ya. La pregunta es, doctora, usted que está atrás, jugando con el segundo. ¿Me entendió eso? Ya. ¿Usted le colocaría corticoide a ese perro previo a la transfusión si el cross matching me sale mayor? No. ¿De qué sirve? No le pondría la sangre. Pero el perro ya tiene anticuerpos preformados. Si el cross matching te sale mayor, significa que el perro que está en la jaula ya tiene anticuerpos contra la sangre que tú le vas a meter. Y los corticoides te van a hacer que los anticuerpos del perro no se expresen. No. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No darle la sangre. ¿Sí? ¿Se entendió? Cross matching menor es al revés. Ustedes van a pescar el plasma del donante, el plasma de la bolsa, y la van a mezclar con una gota de sangre del receptor. Si el cross matching menor te da positivo, significa que el plasma que va en la bolsa te va a romper los glóbulos rojos del receptor. ¿Ya? ¿Ocuparían la sangre? ¿Y si no hay otra opción? Porque el perro que está en la jaula, al hacer esto positivo, significa que el plasma que va a ir en la bolsa le va a romper los glóbulos rojos que el perro tiene, ¿no? Pero a la vez le voy a aportar nuevos glóbulos rojos que van en la bolsa. ¿Sí o no? ¿Haría la transfusión ahora? Sí. Sí. ¿Le colocaría corticoide? Yo sí. ¿Sí? Ahora sí. Porque ¿qué es lo que hacen los corticoides? Ya que sabes qué hacen los corticoides, ¿no? ¿Cómo? No, te lo ha dicho el propio fármaco, te lo ha dicho en fisiología, fármaco, te lo ha dicho. Entonces, si usted tiene un plasma que va en la bolsa, imagínense, a ver, esa bolsa que está ahí tiene plasma, ¿no? Y el perro que está en la jaula me salió otro matching menor positivo. O sea, significa que los anticuerpos que están ahí me van a ir a romper los glóbulos rojos de ese perro. Pero eso no es problema porque yo le estoy midiendo más glóbulos rojos, ¿no? O sea, le estoy rompiendo lo que él tiene, pero le voy a dar nuevo. La pregunta es, ¿haría la transfusión? Sí. ¿Le colocaría corticoide para que esos anticuerpos no provoquen la ruptura de los glóbulos rojos? Usted me va a decir, sí, y ahí ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Por qué? Deme el fundamento. ¿Qué hacen los corticoides? Porque claramente yo le colocaría corticoides, en el caso anterior no, pero acá sí. ¿Qué hacen los corticoides para que el anticuerpo no provoque los inmunodeprimen, ¿no? Pero eso es como decir, el perro tiene un gastritis. La activación ¿De qué? el CRAB. Ya. Más o menos, pero sé por dónde vais, ¿no? Inhibe la fracción FC del anticuerpo para que no se una al complemento y no se provoque la hemólisis. ¿Ya? Entonces, claro, el plasma del anticuerpo no van a llegar al glóbulo rojo. Y ahí te estamos bloqueando el anticuerpo. Entonces, llenamos a ese perro con corticoide y le colocamos sangre, ¿no? Miren la segunda pregunta que viene. Si usted el cross matching menor le diera positivo, ¿se entendió lo que es, no? Positivo, ¿usted le gustaría darle ese plasma a sabiendas que le va a romper los glóbulos rojos del perro? ¿O le gustaría a esa bolsa sacarle el plasma? Porque ¿cuál es el problema de la bolsa? ¿El plasma o los glóbulos rojos? Entonces, ¿no te gustaría mejor sacarle el plasma? Si sabéis que el plasma te va a romper los glóbulos rojos antes de tapar al perro con corticoide.
Porque ¿qué pasa si es un perro con diabetes que necesita esa transfusión? Le vaya a poner corticoides. Le va a poner corticoides a un perro que necesita transfusión y que está con piometra, una perra. ¿No es cierto? Entonces uno dice, mejor saquémosle el plasma a la bolsa, ¿no? Si el plasma es el problema. Entonces, ¿le sacamos el plasma o ocupamos algo que no tenga plasma? ¿Cachan? ¿A dónde va la cosa? Ya, ocupamos algo que no tenga plasma. ¿Cómo se llama ese algo que no tiene plasma? Célula roja empacada. Ya, había la transfusión en este paciente donde el cross matching ambos le salen negativos. Sí, sí o sí haría la transfusión. Si tengo dos perros y los dos me salen negativos, hago la transfusión. El tema es que yo no sé qué grupos son los perros. O sea, me está diciendo que ambos perros son iguales, ¿no? Pero no sé si uno es 2, 2, 3, 3, no tengo idea de qué grupos son. Me dicen que son compatibles, nada. Acá, haría la transfusión, el mayor negativo y el menor positivo. Le pondría sangre, una bolsa de sangre, o le pondría otra cosa. Ahí aplicamos células, ¿no? Célula roja empacada. O lo tapan el perro con corticoides. Haría la transfusión acá, el cross matching mayor y el menor negativo. Piensen en lo que están midiendo, con matching mayor. No hago la transfusión. Y acá, solamente el cross matching mayor, 0 positivo. 0 positivo. ¿Por qué? Porque el receptor me va a romper los del donante. Entonces, ¿cómo le voy a dar el transfusión? ¿Le coloco corticoides? No. Cuando es al revés de lo que recién dijo, sí se puede. En los gatos, el hacer la prueba de cross matching o de cruzamiento, ¿cómo se llama? También te puede, como son menos grupos sanguíneos, te puede hacer a ti hacer pensar qué grupos sanguíneos son estos gatos. Imagínense, ustedes tienen un receptor en la jaula. ¿Cuál es el que tenía más y fuerte anticuerpos anti-A? El B, ¿no? Entonces este gallo tiene muchos anticuerpos contra A. ¿Qué pasa si yo le doy sangre del A al B? El cross matching mayor, ¿cómo va a salir? Positivo, ¿no? Entonces cross matching mayor, incompatible, positivo, ¿sí? ¿Cómo va a salir el cross matching menor? Lo puesto aquí, negativo o débilmente incompatible. Por lo tanto, si en un gato el cross matching mayor me da positivo, o sea, me da eso, del cross matching menor negativo, o sea, S, si eso fuera un gato, ¿cierto? Quiere decir que el receptor es B y el donante es A. ¿Sí? ¿Basado en qué? En lo que vimos delante, que A tiene pocos y débil anticuerpo y B tiene altos anticuerpos contra A. ¿Sí? Cosa que en los perros yo no puedo saber, porque aquí son muchos grupos sanguíneos, por cambio los gatos son dos nomás, y el tercero es mezclado, A, B y B. ¿Ya? Si el mayor es positivo, entonces significa que el receptor me está rompiendo los glóbulos que le estoy dando, por lo tanto lo más probable es que el receptor sea B, porque tiene muchos anticuerpos anti-A. Y al revés, obviamente va a ser al revés. ¿Qué otros hemoderivados hay? Vimos la sangre fresca, ya saben lo que tiene, la sangre almacenada y la célula roja, ¿sí? La sangre fresca, esa bolsita de sangre, cuando la tomábamos al paciente vía yugular, que duraba 24 horas y bla, 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 yo tengo la opción de meterla a una centrífuga especial y la voy a centrifugar esa sangre antes de las 6 primeras horas de haber sido recolectada, ¿ya? Y lo que voy a obtener entonces, si yo la centrifugo, es que los glóbulos rojos se van a ir para abajo, ¿sí o no? Y arriba me va a quedar el plasma. Ese plasma, si yo lo saco de ahí con una jeringa, lo aspiro con una jeringa grandota de 60 ml y lo echo dentro de otra bolsa, ¿ya? Ese plasma se llama plasma fresco congelado. Plasma fresco porque viene de sangre fresca y congelado porque lo tengo que ir a congelar, ¿ya? Y tiene
tiene la sangre fresca sin célula. Obvio, ¿no? No tiene glóbulo rojo, no tiene glóbulos blancos, ni tampoco tiene plaqueta. Pero tiene proteína, tiene todos los factores de la población, tiene fibrinógenos, tiene todo menos las células, ¿sí? Por lo tanto, lo va a ocupar usted en una enfermedad de von Willebrand, en hemofilia, bla, bla, todo lo que está ahí, en una hipoproteinemia, pero eso va a depender del caso en particular. Si usted tiene un paciente con enfermedad de von Willebrand, con petequia y equimosis, ¿ya? No es lo ideal, porque a pesar de que este tiene factor de von Willebrand, se necesitan las plaquetas. ¿Cacharon? Ahora, si usted tiene un paciente con enfermedad de von Willebrand que va a ser operado, ahí usted decida qué va a ocupar, si este o la sangre fresca. Entonces, ojo con eso, para la prueba, eso es lo que viene, ¿ya? Como tiene proteínas, perdón, como tiene proteínas y los factores de coagulación, usted la va a ocupar en la hipoproteinemia, en la hipoalbuminemia, ¿ya? Pero a lo mejor hay otro que es más específico para tener hipoalbuminemia. Porque, por ejemplo, si usted tiene un paciente con hipoalbuminemia, nada más que hipoalbuminemia, ¿le va a meter este que tiene factor de coagulación? Aquí le voy a dar factor de coagulación si te estoy diciendo que necesito solamente proteína. Entonces mejor darle algo que le dé solamente proteína. A pesar de que aquí dice que se puede ocupar para las proteínas. ¿Ya? Me va a dar origen a dos productos más, el mismo, el plasma fresco congelado, al criodeprivado, que es cuando se descongela el 90%, y va a ser solamente proteínas, albúmina, todas las proteínas del plasma, pero no tiene factores de coagulación. En cambio, el criodeprivado se llama así, precipitado, porque es solamente factor de coagulación. El criodeprivado, acuérdense que está deprivado de factores de coagulación, no tiene factores y por lo tanto es solamente proteína. Por lo tanto, si el paciente tiene una hipoproteinemia nada más, ¿cuál es el mejor? El criodeprivado. ¿Se fijan? Si el paciente va a ser sometido a una cirugía porque tiene una deficiencia del factor de von Willebrand, por ejemplo, ¿cuál es mejor? ¿La sangre entera que trae el factor de von Willebrand? ¿La sangre fresca, que trae el factor de von Willebrand? ¿La sangre almacenada que no tiene factor de von Willebrand? ¿El plasma congelado que sí tiene factor de von Willebrand? ¿O este que es puramente factor de coagulación? Va a depender, ¿no? Ya, y si no hay PTK crioprecipitado, ¿no? ¿Y por qué no este? Si este también trae factor de von Willebrand. Porque tiene proteína, no tiene plaqueta. No, pues si no viene con PTK equimosis. Si tiene proteína, sería mal gastar la proteína. Exacto. Sería mal gastar un producto en un paciente que no necesita proteína, necesita solamente el factor de coagulación. Ese es el objetivo. Ya. Ese era plasma fresco congelado. Hay otro que no se llama fresco, igual que la sangre, se llama plasma congelado nomás. Le sacamos la palabra fresco. Por lo tanto, para obtenerlo, es la bolsa de sangre que llenamos la fresca. Usted la va a someter a centrifugación, pero después de 6 horas. Antes de 6 horas, te da origen a plasma fresco congelado. Si tú te demoraste más de 6 horas, se va a llamar plasma congelado nomás. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con el otro? Es que no tiene los factores lábiles. O sea, tiene todos los factores de coagulación menos los lábiles. Usted tiene que saber entonces cuáles son los lábiles, que ya lo hablamos, y por lo tanto tiene que saber en qué patologías se afectan esos lábiles. ¿Ya? Se almacena por 5 años en el freezer. Y ahí está la tablita de coagulación, que es lo mismo lo que se afecta en la hemofilia, en la insuficiencia hepática. Por ejemplo, el hígado produce todos los factores menos el 8. Entonces, ¿cuál es el mejor producto en una cirrosis hepática con alargamiento del TTPA, TP y TT? Creo precipitado, ¿ya? Pero una cirrosis hepática también hay hipoalbuminemia. Entonces necesitamos proteína, ¿no? Entonces tenemos plasma fresco, congelado o plasma congelado. ¿Y por qué no es congelado? Yo ocuparía el congelado. Porque el congelado no
el 8, y el 8 no es lo mismo porque no se sintetiza en el hígado. ¿Se fijan? Ya. Llegamos entonces a las células rojas empacadas, donde usted tiene dos formas entonces de hacer esto según lo que yo expliqué recién. Pesca la bolsita original, la centrifuga antes de 6 horas y te va a dar origen arriba al plasma fresco congelado y abajo a las células rojas empacadas. ¿De acuerdo? Si yo lo hago por decantación más de 6 horas, lo cual en realidad se demora 12 horas, o sea, significa que usted deja la bolsita paradita en un mueble, se va a demorar 12 horas en que los glóbulos rojos se vayan para abajo y arriba va a quedar el plasma. Como yo me estoy demorando más de 6 horas, se llama célula roja empacada abajo y arriba me quedó el plasma congelado. ¿Qué es lo que no tiene el plasma congelado con respecto al plasma fresco? No tiene los factores lábiles de la boca. Ya, ¿qué usar ahí? ¿Es un frotis de qué? ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué es lo que no le ven ahí? Que se le ve una plaqueta. ¿Sí? ¿Qué van a ocupar ahí? ¿Cuál es el mejor hemodiderivado? Piensa, tarea para la casa. Piensa, yo no lo voy a dar más la respuesta. ¿Qué va a ocupar aquí ahora? Un paciente con petequia quimosis que tiene enfermedad de von Willebrand. No es un paciente sano, es un paciente ya clínicamente con algún grado de hemorragia, con enfermedad de von Willebrand. ¿Qué va a ocupar? No, si piénselo, si se lo estoy diciendo, casi le estoy dando las preguntas de prueba, así que por favor piénselo calladito, una vez que se estudie la materia, razónenlo, y después me lo preguntará, pero estúdielo primero, ¿ya? ¿Qué usar acá en un paciente que viene con sangramiento? ¿Ya? Y que según sea, viene con sangramiento con solamente el TTPA aumentado, solamente el TT aumentado, solamente el TTPA y el TT, ahí ustedes van haciendo las mezcolanzas. ¿Qué ocupar mejor? ¿Ya? ¿Qué ocupar en ese paciente? Que también lo vimos. Con todas fotos sacadas en las clases anteriores. Paciente que viene con hematomas, ¿ya? Que lo más probable es que viene con un grado de sangramiento. ¿Qué va a ocupar? Sangre fresca, sangre almacenada, plasma, ¿qué plasma? ¿Ya? ¿Qué va a ocupar en un paciente con SID, un paciente con anticida, con hepatopatía, enfermedad de von Willebrand? O sea, todo lo que hemos visto, ¿ya? Y siempre tener en cuenta eso, que en la sangre almacenada y el plasma congelado no tiene el 5, no tiene el 8, ni tiene el factor de von Willebrand, que son los factores lábiles de la coagulación. ¿Qué usar en hipoalbuminemia? Sangre fresca, almacenada, plasma precongelado, derivado, plasma congelado. Va a depender. ¿Cuál de todos estos es solo, cuál es mejor solo si hay hipoalbuminemia y nada más? El crío de privado, porque es el que tiene proteína. ¿Sí? A eso se refiere, a que lo hayan pensado. Ya, y la reacción adversa de hacer una transfusión que usted no haga los máximos, te va a pasar esto. O es agudo, que te va a provocar una hemólisis intravascular. Lo mismo que cuando son grupos incompatibles o le damos sangre de un DA 1.1 a un DA negativo. Puede haber un choque anafiláctico y estos van a aparecer entre media hasta 1 hora post transfusión o durante la transfusión, por eso es intravascular. En cambio las retardadas son extravasculares, se van a producir con grupos distintos al 1.1, esos van a dar hemólisis extravascular y aparecen entre los 3 y los 15 días post transfusión, ya que es como lo más importante. La no inmunomediada, por ejemplo, se va a dar en sobrecarga volumen, te puede provocar sobrecarga volumen, en contaminación, en hipotermia, microembolia, si es que no se ocupan los filtros, y lo hace la transfusión con la bajada de suero común y corriente, que yo lo he visto en algunas clínicas, puede transmitir enfermedades infecciosas a través de la sangre, ¿cierto? Por eso tiene que ser chequeado eso previo de. ¿Qué hemodiderivado ocuparía en un paciente con anemia y que tiene un soplo sistólico 6 de 6? Con valvulopatía mitral, van a ocupar sangre fresca. ¿No más? ¿Qué van a ocupar en ese mismo paciente que tiene soplo sistólico 6 de 6 y que tiene petequias? No tienen petequias. Sangre entera. El problema es que es cardiópata, ¿no? Entonces yo le tengo que meter 400 unidades, 400 cc
cardiópata. Le voy a aumentar la precarga o la poscarga. La precarga. Entonces yo le puedo transfundir sangre a un perro cardiópata, sí, pero hágalo con cuidado. ¿A qué velocidad? 2 cc por kilo hora, 5, lo que decía la diapositiva anterior. Si lo importante es que usted si el perro es cardiópata y no tiene plaqueta, le tiene que dar sangre fresca porque es la única que tiene plaqueta. El problema es que hágalo bien. ¿Sí es el tema? ¿Ya? Bueno, ahí están los síntomas que son por sobrecarga de volumen. La otra opción es que usted provoque una hipocalcemia, que es como otra causa no inmunomediada. Lo tengo afuera, en grande, porque es la principal causa que se produce cuando usted a la bolsa de sangre le echa menos sangre que la que tenía que haberle echado. Te va a quedar un exceso de anticoagulante, lo mismo que en el tubo, ¿se acuerdan? Ese exceso de anticoagulante te va a quelar el calcio en el paciente y va a provocar una hipocalcemia. ¿Ya? Y el paciente va a empezar a tiritar mientras usted le esté haciendo la transfusión. Pregunta donante. ¿Existe el perro donante universal? O sea, pregunta frecuente. Pregunta se la hago yo a los veterinarios más viejitos. Siempre me preguntan. ¿Existe el donante universal? ¿Sí? ¿Cuál era el donante universal? El 1 negativo, ¿no? No obstante, no existe el donante universal, porque para que sea universal tiene que tener ausencia de los 3 malos. 1.1, 1.2, 7. ¿Y el cuál chequeamos nomás? El 1.1. Por lo tanto, a la chilensis sí existe el donante universal, pero en términos estrictos no existe el donante universal, porque no se puede medir los 3. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuánto tiempo debo esperar para saber el grupo de un perro? A ver, no me voy a enredar acá. Yo le hago la transfusión a un perro, no lo tipifique antes, porque me llegó de urgencia y digo, ya, hagamos la transfusión así nomás. ¿Cuánto tiempo debo esperar por transfusión para tipificar a ese perro? Cosa que para la segunda transfusión yo pueda estar un poco más tranquilo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que van a esperar? Eso era cuando... No. Es más fácil. ¿Qué le están administrando ustedes a ese perro que está en la jaula? ¿Qué le están administrando? Sangre, ¿no? ¿Cuánto viven los glóbulos rojos de un perro? 120 días. ¿Cuántos días entonces debo esperar yo para que el perro que yo le transfundí no tenga glóbulos rojos con otros antígenos que no es? O sea, ¿los cuántos días los puede verificar? Al día siguiente. ¿Ya? 120. ¿Y a los gatos? ¿Ya? ¿Puedo transfundir a un perro con sangre del mismo donante en menos de 24 o 48 horas? Sí. ¿Cuánto tengo en la ventana? 4 o 5 días. ¿Cómo calculo el aumento del hematocrito en una transfusión? ¿Recuerdan? 2 cc por kilo aumenta el hematocrito en 1%. Ahora, si usted me da mejor la célula roja, la misma cantidad aumenta el hematocrito un doble. ¿Cuánto necesitaba el perro que les puse de ejemplo de antes? 300, ¿no? Si yo ocupara la célula roja, necesito 150 menos. El problema es que esto es más caro que esto, porque es más caro procesarlo, no es barato. ¿Puedo calentar las unidades de hemocomponente en el microondas? ¿La bolsa de sangre que estaba guardada en el refri se puede calentar en el microondas? No, no, ¿por qué? Porque se rompen los glóbulos rojos, se desnaturalizan las proteínas. Pero esta es la pregunta que hacen los veterinarios, si es verdad, preguntan estas cosas. Pero dice, pero no, entonces Y debería dejarla fuera. Así es, temperatura. o en su defecto, en las clínicas que son más grandes, todo cuestiones para calentar, como lo que tiene acá Baño María, se va haciendo de poquito, pero si no, a temperatura ambiente. Mi paciente ha ingerido veneno, es como cuando las clínicas meten el suero dentro de agua tibia para aumentar la temperatura del perro. ¿Ustedes creen que esa cuestión sirve? No funciona. No sirve de nada. No es que no funcione, no sirve fisiológicamente, porque la temperatura corporal va de adentro para afuera, no al revés. ¿Ya? Es como que ustedes quisieran meterle frío a una pieza que está caliente. ¿El calor entra o el frío se va? ¿Están preguntando? No. Como que uno abre la puerta y el calor se va. Sí, pues cuando uno abre la puerta dice la mamá que dice, cierra la puerta que entra frío. No,
Entonces son cosas que en la fisiología no se pueden hacer. Y colocarle suero tibio a un perro de esa forma con la botella no sirve de nada. Porque es antifisiológico, si no puede ir en contra de la fisiología. Entonces, ¿para qué lo calientas? Por ignorancia. ¿Para qué hacen las cosas en la clínica todos? Sí, porque se me dice Pero ¿quién estudia fisiología? ¿Usted o el veterinario que salió hace harto rato? Usted le tiene que debatir eso. Oiga, pero si eso no sirve, porque es antifisiológico, la temperatura va en el externo, bla, bla, bla. ¿Y el gallo qué te va a decir? No me tiene tan frío. Por si acaso. No, porque se vaya a calentar por eso. Si es el punto que ustedes como estudiantes tienen la materia fresca, más fresca que el gallo, ustedes tienen la materia más fresca que yo. Y yo la tengo más fresca que el gallo que salió hace 20 años atrás. Y así vamos para arriba. Y cuando ustedes, de repente yo les pregunto estas cosas para que se den cuenta que no es tan complejo. Si la cosa en biología, ¿qué nos enseñaron? A favor de la gradiente. ¿O te enseñaron en contra de la gradiente? ¿No? Ya, mi paciente querido veneno para ratón y la vitamina K no le hace efecto, sigue sangrando. ¿Qué hago? Me dice, ¿le pongo más vitamina K? No, haga otra cosa. ¿Ya? Si sigue sangrando, ¿por qué? ¿Tengo el tiempo de sangría alto? Sí. Ah, ¿qué le pongo? ¿Tiempo de sangría alto? Algo que tenga plaquetas, ¿no? Ok, tengo el tiempo de sangría normal, pero tengo los tiempos de coagulación altos. Soy factor de coagulación. ¿Cuál? Vitamina K, 2, 7, 9, 10. ¿Le voy a colocar un plasma fresco congelado o prefiero colocarle un plasma congelado? Yo preferiría colocarle un congelado, no echar a perder el plasma fresco. Porque el plasma fresco lo dejo para alguien que necesite el 8. Y aquí no está hablando del 8. ¿Se fijan? Ahora, no tengo nada más en la clínica y ahora, estas cosas no están en la clínica así como nadie las tiene, se compran y son re caras. Entonces, en el fondo, ¿para qué va a comprar un plasma fresco congelado a un paciente con veneno ratón si mejor tiene el plasma congelado? Que le va a aportar lo mismo. ¿Ya? Ya. Eso. Tengo que pasar la otra clase, chicos.